Marido abandonó a su esposa porque estaba gorda. Ella adelgazó y se vengó. ¿Desde qué parte del mundo nos estás viendo? Nos encanta leer tus comentarios y saber desde dónde nos acompañas en estas historias narradas. La puerta se cerró con un sonido seco que resonó por toda la casa como un disparo. Lina se quedó inmóvil frente al espejo del recibidor, observando su reflejo mientras las palabras de Iván aún martillaban en su cabeza como clavos oxidados. Ya no me atraes. Me casé con una mujer bonita, no con esto. Sus manos temblaron mientras se tocaba el rostro, buscando en sus propios ojos algún vestigio de la mujer que había sido, pero solo encontró el vacío de alguien que acababa de ser desechada como un objeto inservible. El llanto de su hijo de 2 años desde la habitación la devolvió bruscamente a la realidad, y en ese momento comprendió que su vida, tal como la conocía, había terminado para siempre. Pero para entender cómo había llegado a ese momento de devastación absoluta, era necesario regresar al principio, cuando Lina Martínez aún creía en los cuentos de hadas y pensaba que el amor verdadero podía conquistar cualquier obstáculo. Habían pasado 15 años desde que conoció a Iván Herrera en la universidad, donde ella estudiaba psicología y él ingeniería industrial. Lina tenía 22 años entonces. Era una joven vibrante con curvas pronunciadas pero armoniosas, cabello castaño que le llegaba hasta la cintura y una sonrisa que iluminaba cualquier habitación. Iván, por su parte, era el tipo de hombre que todas las chicas admiraban. Alto, atlético, con una mandíbula marcada y esa confianza natural que solo poseen quienes han sido afortunados en la vida. Desde el primer encuentro en la cafetería de la facultad, Iván la había llamado mi reina, un apodo que la hacía sentir especial y única. Durante el noviazgo, él la colmaba de halagos sobre su belleza. Le decía que era la mujer más hermosa que había visto jamás, y Lina se sentía como si hubiera ganado la lotería del amor. Cuando se casaron 3 años después, en una ceremonia sencilla pero emotiva, ella estaba convencida de que había encontrado a su alma gemela, al hombre que la amaría incondicionalmente hasta que la muerte los separara. Los primeros años de matrimonio fueron como un sueño. Lina trabajaba como psicóloga en una clínica privada, mientras Iván comenzaba su carrera como ingeniero en una empresa constructora. Vivían en un pequeño departamento que ella había decorado con tanto amor que parecía sacado de una revista. Y cada noche se acurrucaban en el sofá para planear su futuro juntos. Lina había sido criada por una madre soltera que le enseñó que el amor se demuestra con acciones, no solo con palabras, así que se dedicó en cuerpo y alma a ser la esposa perfecta que Iván merecía. Cuando Iván perdió su primer empleo debido a recortes de personal, Lina no dudó ni un segundo en convertirse en el único sostén económico de la familia. Trabajaba turnos dobles en la clínica, tomaba casos privados los fines de semana y se encargaba de todos los gastos del hogar mientras él buscaba trabajo. Durante esos 6 meses difíciles, ella lo consolaba cada noche cuando él llegaba frustrado de las entrevistas fallidas. Le preparaba sus comidas favoritas y nunca, ni una sola vez, le hizo sentir que era una carga. «Somos un equipo», le decía mientras lo abrazaba. Y los equipos se apoyan mutuamente en las buenas y en las malas. Cuando finalmente Iván consiguió un nuevo trabajo, las cosas mejoraron económicamente, pero surgieron nuevos desafíos. Su nueva posición requería viajes frecuentes y Lina se quedaba sola la mayor parte del tiempo, manejando la casa y sintiéndose cada vez más aislada. Fue entonces cuando decidieron que era el momento perfecto para tener hijos, pensando que un bebé llenaría el vacío que comenzaba a formarse entre ellos. El embarazo de su primer hijo, Santiago, fue relativamente fácil. Lina ganó 12 kilos, pero los perdió rápidamente después del parto y durante los primeros meses de maternidad,
Iván parecía emocionado con su nuevo papel de padre. La llamaba mi reina madre y presumía con sus amigos sobre lo bien que se veía después de dar a luz. Lina se sentía plena, como si finalmente hubiera encontrado su propósito en la vida. Pero la realidad de la maternidad era más compleja de lo que había imaginado. Santiago era un bebé que lloraba mucho. Apenas dormía 3 horas seguidas, y Lina se encontró navegando por una montaña rusa emocional de agotamiento, ansiedad y una extraña sensación de pérdida de identidad. Iván ayudaba cuando estaba en casa, pero sus viajes se hicieron más frecuentes y cada vez que regresaba parecía más distante, como si la vida doméstica fuera una carga que prefería evitar. Cuando Santiago cumplió 2 años, Lina descubrió que estaba embarazada nuevamente. Esta vez el embarazo fue mucho más difícil. Tenía náuseas constantes, dolores de espalda que la mantenían despierta por las noches y una fatiga que parecía chuparle la vida. Iván, en lugar de mostrar comprensión, comenzó a hacer comentarios sobre cómo se veía hinchada y cansada todo el tiempo. Lina intentó ignorar estas observaciones, atribuyéndolas al estrés del trabajo y la presión de mantener a una familia en crecimiento. El nacimiento de Emma fue complicado. Lina tuvo que someterse a una cesárea de emergencia y la recuperación fue lenta y dolorosa. Durante las primeras semanas, mientras luchaba con la depresión posparto y los cambios hormonales, Iván parecía más interesado en volver a su rutina normal que en apoyar a su esposa. «Ya deberías estar mejor», le decía cuando ella se quejaba de dolor o cansancio. «Otras mujeres se recuperan más rápido». Con 2 niños pequeños, un trabajo de medio tiempo que había tomado para poder estar más en casa, y una casa que mantener, Lina se encontró completamente abrumada. Las noches sin dormir se volvieron la norma, y encontrar tiempo para sí misma se convirtió en una fantasía imposible. Comía cuando podía, generalmente los restos de la comida de los niños, mientras estaba de pie en la cocina, y su única forma de relajarse era con un tazón de helado después de que todos se durmieran. Los kilos comenzaron a acumularse lentamente. Primero fueron 5, luego 10, después 20. Lina se daba cuenta de que su ropa ya no le quedaba, pero cada vez que intentaba hacer dieta o ejercicio, algo se interponía. Santiago se enfermaba, Emma tenía cólicos, había una emergencia en el trabajo, o simplemente estaba demasiado agotada para hacer cualquier cosa que no fuera sobrevivir al día. Iván comenzó a notar los cambios y, al principio, sus comentarios eran sutiles. «¿No crees que deberías cuidarte más?», le preguntaba mientras se vestía para ir al trabajo, impecable en su traje. «O, recuerdo cuando te encantaba arreglarte», decía con un suspiro nostálgico que cortaba como un cuchillo. Lina intentaba explicarle lo difícil que era encontrar tiempo para sí misma con 2 niños pequeños, pero él simplemente se encogía de hombros como si fueran excusas. Los comentarios se volvieron más directos con el tiempo. «Antes eras tan vanidosa», le decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Siempre te arreglabas para mí». Lina comenzó a sentir una presión constante para verse mejor, para recuperar la figura que había tenido antes de los embarazos, pero entre más se esforzaba, más imposible parecía la tarea. Cada intento fallido de perder peso se sentía como un fracaso personal, y la mirada de desaprobación de Iván se volvía más evidente cada día. La situación empeoró cuando Iván comenzó a hacer comparaciones. «La esposa de mi compañero de trabajo tuvo trillizos y se ve increíble», comentaba casualmente durante la cena. «Dice que todo es cuestión de disciplina». «O, vi a tu amiga Laura en el supermercado. Se ve muy bien después de tener a su bebé». Cada comparación era como una bofetada, un recordatorio constante de que no estaba cumpliendo con las expectativas de ser la esposa perfecta que había prometido ser. Lina intentó desesperadamente recuperar la aprobación de su esposo.
Se apuntó a un gimnasio, pero no podía ir regularmente porque no tenía con quién dejar a los niños. Compró libros de dietas, pero no tenía energía para preparar comidas especiales además de cocinar para toda la familia. Intentó usar ropa más ajustada para verse mejor, pero solo conseguía sentirse incómoda y consciente de cada kilo extra. La palabra descuidada apareció por primera vez en una discusión sobre dinero. Iván había llegado tarde a casa nuevamente y Lina le había reclamado por no avisar. «No puedes pedirme que llegue temprano a casa para verte así», le había dicho con frialdad. «Pareces una señora descuidada que se rindió». Esas palabras se clavaron en su corazón como dagas, porque en el fondo Lina sabía que había algo de verdad en ellas. Se había rendido, pero no por falta de amor hacia él, sino por agotamiento puro y simple. Los meses siguientes fueron un descenso gradual hacia la humillación sistemática. Iván ya no la tocaba, ya no la besaba al llegar a casa, ya no le decía que la amaba. En cambio, sus interacciones se limitaban a comentarios sobre las responsabilidades del hogar y observaciones punzantes sobre su apariencia. «¿Cuándo fue la última vez que te arreglaste el cabello?», le preguntaba frente a los niños, haciéndola sentir pequeña e insignificante. Lina comenzó a evitar los espejos, a usar ropa cada vez más holgada, a esconderse detrás de sonrisas forzadas cuando salían juntos. Se sentía como si estuviera viviendo en un cuerpo que no le pertenecía, habitando una vida que se había vuelto irreconocible. Sus amigas notaron el cambio, pero cuando le preguntaban si estaba bien, ella simplemente respondía que era el cansancio normal de ser madre de 2 niños pequeños. La gota que derramó el vaso llegó en una mañana de martes aparentemente normal. Lina se había levantado temprano para preparar el desayuno, vestir a los niños y alistar a Iván para el trabajo. Llevaba una bata vieja y el cabello recogido en un moño desordenado, pero había preparado el café exactamente como a él le gustaba y había planchado su camisa favorita. Cuando Iván bajó las escaleras, impecable como siempre, la miró con una expresión de disgusto que no intentó disimular. «¿Sabes qué?», le dijo mientras se servía el café sin siquiera mirarla a los ojos. «Ya no puedo más con esto». Lina sintió que el corazón se le detenía, pero intentó mantener la compostura frente a los niños que estaban desayunando cereales en la mesa. «¿Con qué no puedes más?», le preguntó con una voz que temblaba ligeramente. Iván se volvió hacia ella con una frialdad que nunca antes había visto en sus ojos. «Con verte así, con fingir que todo está bien. Ya no me atraes, Lina. Me casé con una mujer bonita, elegante, que se cuidaba. No con esto», señaló hacia ella con un gesto despectivo que abarcaba todo su ser. «Ya no reconozco a la mujer de la que me enamoré. Te has convertido en una señora descuidada y yo no puedo seguir pretendiendo que me siento atraído hacia ti». El silencio que siguió fue ensordecedor. Santiago, de 4 años, dejó de comer y miró a sus padres con confusión, mientras Emma, desde su silla alta, balbuceaba felizmente, ajena a la devastación que se estaba desarrollando a su alrededor. Lina sintió como si el suelo se hubiera abierto bajo sus pies, como si todo el aire hubiera sido succionado de la habitación. «Iván», murmuró, «los niños. Los niños van a estar mejor sin ver a sus padres fingiendo que son felices», respondió él, mientras tomaba sus llaves del gancho junto a la puerta. «Me voy a quedar en casa de mi hermano por un tiempo. Necesito pensar». Y con esas palabras, Iván Herrera salió de la casa, de la vida de sus hijos y del corazón de la mujer que había sacrificado todo por él. La puerta se cerró con ese sonido seco que resonó como un disparo y Lina se quedó allí, en medio de la cocina, con los restos de un desayuno que nadie terminaría y 2 niños que no entendían por qué su mamá había comenzado a llorar en silencio. En ese momento, mientras observaba su reflejo en el espejo del recibidor, Lina Martínez se dio cuenta de que había perdido mucho más que a su esposo. Había perdido a sí misma en el proceso de tratar de ser suficiente para alguien que, al final,
nunca la había valorado realmente. Y ese sería el comienzo de una transformación que ni ella misma podía imaginar. El reloj marcaba las 3 de la mañana cuando Lina despertó empapada en sudor, con el corazón latiendo tan fuerte que podía sentirlo en sus oídos. Por un momento, en esa confusión entre el sueño y la vigilia, buscó el cuerpo de Iván a su lado, pero sus manos solo encontraron sábanas frías y arrugadas. La realidad la golpeó como una bofetada. Llevaba 2 meses durmiendo sola, 2 meses desde que él había salido por esa puerta sin mirar atrás, 2 meses desde que su mundo se había desmoronado completamente. Emma comenzó a llorar desde su cuna, y Lina se levantó como un autómata, con las piernas temblorosas y la mente nublada por el agotamiento. Era la 4ª vez que se despertaba esa noche, pero ya no recordaba si había sido por pesadillas, por el llanto de los niños, o simplemente por la ansiedad que ahora la acompañaba como una sombra permanente. Al cargar a su hija de 1 año, sintió como sus propias lágrimas caían sobre la cabecita rubia de la pequeña, mezclándose con el cabello sedoso que tanto se parecía al de su padre. La rutina nocturna se había vuelto un ritual de supervivencia. Lina caminaba por la casa en silencio, meciendo a Emma mientras susurraba canciones de cuna con voz quebrada, intentando que Santiago no despertara en la habitación contigua. El niño de 4 años había comenzado a hacer preguntas que ella no sabía cómo responder. ¿Cuándo regresa papá? ¿Por qué papá no vive aquí? ¿Papá no nos quiere? Cada pregunta era una puñalada directa al corazón, porque Lina tampoco tenía respuestas para sí misma. Los días se habían convertido en un desafío monumental. Despertar cada mañana requería una fuerza sobrehumana, como si tuviera que cargar con el peso del mundo entero. Lina había dejado de trabajar por completo después de que Iván se fuera, no porque él le diera dinero para mantener a los niños, sino porque simplemente no podía funcionar. El llanto llegaba sin aviso, en medio de cambiar pañales, mientras preparaba el desayuno o cuando intentaba leer un cuento antes de dormir. Sus emociones estaban completamente descontroladas, oscilando entre la tristeza profunda y una rabia que la asustaba. La primera semana después de la partida de Iván, Lina había mantenido una fachada de normalidad. Limpió la casa obsesivamente, organizó armarios que no necesitaban organización, cocinó comidas elaboradas que nadie comió. Pensaba que si mantenía todo perfecto, tal vez él regresaría. Tal vez se daría cuenta de que había cometido un error. Pero cuando pasó la segunda semana sin una llamada, sin un mensaje, sin una sola pregunta sobre sus hijos, la realidad comenzó a penetrar en su negación. Iván había desaparecido por completo. No solo físicamente, sino emocionalmente. No había intentado contactarla, no había preguntado por los niños, no había enviado dinero para los gastos. Era como si su familia de 15 años nunca hubiera existido, como si hubiera presionado un botón de borrar y hubiera eliminado todo rastro de su vida anterior. Lina se sintió no solo abandonada, sino completamente invisible, como si no hubiera valido lo suficiente ni siquiera para una explicación decente. Las noches eran el peor momento. Cuando los niños finalmente se dormían, Lina se encontraba sola con sus pensamientos, y estos invariablemente la llevaban a un lugar oscuro y doloroso. Se sentaba en la cama que había compartido con Iván durante tantos años y repasaba cada momento de los últimos meses, cada comentario hiriente, cada mirada de desprecio, cada gesto de rechazo. Se preguntaba una y otra vez qué había hecho mal. ¿Cómo había podido llegar a convertirse en alguien tan repugnante que su propio esposo no podía soportar estar cerca de ella? El espejo del baño se había convertido en su peor enemigo. Cada mañana, cuando se lavaba los dientes, evitaba mirarse directamente, pero los destellos de su reflejo la perseguían durante todo el día. Se veía hinchada, con ojeras profundas, el cabello grasoso y sin vida. Su ropa colgaba de manera extraña en un cuerpo que parecía ajeno,
y sus ojos habían perdido ese brillo que la había caracterizado durante toda su vida. No con esto. Resonaban las palabras de Iván en su cabeza. Me casé con una mujer bonita. No con esto. Los intentos de mantener las apariencias se volvieron cada vez más difíciles. Cuando las vecinas la saludaban en el supermercado, Lina forzaba una sonrisa y respondía con frases automáticas. Todo bien, gracias. Los niños están creciendo muy rápido. Iván está muy ocupado con el trabajo, pero por dentro se desmoronaba, sintiéndose como una impostora que fingía tener una vida normal cuando en realidad estaba cayendo en un abismo sin fondo. La situación económica se volvió desesperante rápidamente. Lina había dejado de trabajar gradualmente durante los últimos años para dedicarse más a la familia, y ahora se encontraba sin ingresos estables y con 2 niños que mantener. Los ahorros que tenían se agotaron en menos de un mes, y las cuentas comenzaron a acumularse sobre la mesa de la cocina como recordatorios constantes de su nueva realidad. Cada sobre que llegaba era una nueva fuente de ansiedad. Cada timbre del teléfono podía ser un acreedor preguntando por pagos atrasados. Fue durante una de esas noches interminables, mientras alimentaba a Emma y veía cómo Santiago dormía acurrucado en el sofá porque había tenido pesadillas, que Lina tuvo una revelación que la dejó paralizada. Se dio cuenta de que durante todos esos años de matrimonio había construido su identidad completamente alrededor de Iván y de sus expectativas. Había dejado de ser Lina Martínez, la mujer independiente con sueños y aspiraciones propias, para convertirse en la esposa de Iván, la madre de sus hijos, la versión de sí misma que él aprobaba. Había sacrificado su carrera, sus amistades, sus intereses personales, todo en el altar del matrimonio perfecto, y ahora, al no tener la aprobación de Iván, se sentía como si no fuera nadie, como si no tuviera una identidad propia que pudiera reclamar. Se había amado a sí misma solo a través de los ojos de él, y cuando esos ojos se llenaron de desprecio, ella también había comenzado a despreciarse. La rabia llegó de manera gradual, como una marea que sube lentamente. Al principio, Lina se enojaba consigo misma por haberse dejado estar, por haber ganado peso, por no haber luchado más por mantener la atención de su esposo. Pero después, lentamente, la rabia comenzó a dirigirse hacia donde realmente pertenecía, hacia Iván. ¿Cómo se atrevía a abandonar a sus hijos por algo tan superficial como la apariencia física? ¿Cómo podía tirar a la basura 15 años de vida juntos, de apoyo incondicional, de amor verdadero? La rabia se mezclaba con el dolor de manera tóxica. Lina fantaseaba con llamarlo, con gritarle todas las cosas que había querido decirle, pero que había guardado por mantener la paz. Quería recordarle todas las veces que ella había estado ahí cuando él la necesitaba, todas las crisis que habían superado juntos, todo el amor que ella había derramado sobre él sin esperar nada a cambio. Pero cada vez que tomaba el teléfono se detenía, porque sabía que él simplemente colgaría o, peor aún, que le confirmaría que realmente no valía la pena luchar por ella. Los primeros intentos de recuperación fueron patéticos y desesperados. Lina compró una báscula y se pesaba obsesivamente 3 veces al día, documentando cada fluctuación como si fuera un indicador de su valor como persona. Se saltaba comidas, tomaba pastillas para adelgazar que había comprado en internet, se levantaba a las 5 de la mañana para hacer rutinas de ejercicio que había encontrado en YouTube. Pero con 2 niños pequeños, sin ayuda y con el estado emocional en el que se encontraba, estos intentos duraban apenas unos días antes de que el agotamiento y la desesperanza la vencieran. La culpa la consumía cuando no podía mantener las dietas estrictas que se imponía. Si comía una galleta porque tenía hambre, se sentía como si hubiera traicionado la única oportunidad que tenía de recuperar a su esposo.
Si no podía hacer ejercicio porque Emma había estado enferma toda la noche, se convencía a sí misma de que no tenía la disciplina necesaria para merecer el amor. Era un ciclo vicioso que la hundía más profundamente en la depresión. Las amigas intentaron ayudar al principio, pero Lina había construido muros tan altos alrededor de su dolor que nadie podía penetrarlos. Cuando Carmen, su mejor amiga desde la universidad, llegó con una cazuela de pollo y se sentó a intentar hablar con ella, Lina simplemente sonrió y le dijo que todo estaba bien, que solo necesitaba tiempo para adaptarse. Cuando Patricia, su vecina, se ofreció a cuidar a los niños para que pudiera salir un rato, Lina inventó excusas sobre estar demasiado ocupada. No podía soportar la idea de que alguien viera lo profundamente que había caído, lo completamente que se había roto. Si alguna vez te han hecho sentir que no eres suficiente, dale like a este video. La soledad se volvió tan intensa que Lina comenzó a hablar sola, manteniendo conversaciones completas con versiones imaginarias de Iván, donde él le pedía perdón, donde él regresaba arrepentido, donde él se daba cuenta de que había cometido el error más grande de su vida. Estas fantasías la consolaban momentáneamente, pero cuando regresaba a la realidad, el dolor era aún más intenso. Los niños comenzaron a mostrar signos del caos emocional que los rodeaba. Santiago se volvió más agresivo en el jardín de infantes, peleando con compañeros y teniendo rabietas cuando no conseguía lo que quería. Emma, que había sido una bebé tranquila, comenzó a llorar constantemente, como si pudiera sentir la angustia de su madre. Lina se sentía culpable por no poder darles la estabilidad que necesitaban, pero estaba tan perdida en su propio dolor que apenas podía mantener las funciones básicas de supervivencia. Fueron los niños, paradójicamente, los que la mantuvieron con vida durante esos meses más oscuros. Cuando los pensamientos de Lina se volvían demasiado sombríos, cuando la idea de simplemente desaparecer parecía tentadora, la risa de Emma o la necesidad de Santiago de que le leyera un cuento la devolvían al presente. Ellos la necesitaban, y por más rota que estuviera, tenía que encontrar la manera de seguir adelante por ellos. La llamada de su hermana Rosa llegó en un momento en que Lina había tocado fondo completamente. Era un viernes por la tarde, y Lina estaba sentada en el piso de la cocina, rodeada de facturas sin pagar, mientras los niños veían televisión en la sala. Se había pesado esa mañana y había ganado 2 kilos más, lo que la había sumido en una espiral de autoodio tan intensa que apenas podía respirar. El teléfono sonó, y por un momento Lina consideró no contestar. Pero algo en el tono insistente de la llamada la hizo levantarse y responder. «Lina, ¿estás bien?». La voz de Rosa sonaba preocupada y determinada. «Hace semanas que no sé nada de ti y Carmen me llamó diciendo que estás actuando muy extraño». Lina intentó mantener la compostura, pero algo en la voz familiar y cálida de su hermana mayor rompió todas las barreras que había construido. «Rosa», murmuró, y después no pudo decir nada más porque el llanto la venció completamente. Fueron sollozos profundos y desgarradores, el tipo de llanto que viene desde el alma y que había estado conteniendo durante meses. «Ya voy para allá», dijo Rosa sin hacer preguntas, y Lina escuchó el sonido de llaves y una puerta cerrándose. «No cuelgues, voy a estar ahí en 20 minutos». Cuando Rosa llegó y vio el estado de la casa, el estado de los niños y especialmente el estado de Lina, no dijo nada por un largo momento. Simplemente abrazó a su hermana menor y la dejó llorar sobre su hombro hasta que no quedaron más lágrimas. Después, con la eficiencia práctica que siempre había caracterizado a Rosa, se puso a trabajar. Bañó a los niños, ordenó la casa, preparó una cena decente y se sentó a escuchar toda la historia. «¿Sabes qué es lo más triste de todo esto?», le dijo Rosa cuando Lina terminó de contarle todo. «No es que Iván te haya dejado,
Es que tú te dejaste a ti misma mucho antes de que él se fuera. Las palabras fueron como una revelación, porque Lina se dio cuenta de que su hermana tenía razón. Había estado tan enfocada en ser la esposa perfecta que había olvidado cómo ser simplemente Lina. Rosa se quedó ese fin de semana y por primera vez en meses, Lina durmió toda la noche sin despertarse, no porque sus problemas hubieran desaparecido, sino porque finalmente no estaba sola en su dolor. Al día siguiente, cuando se despertó y vio a su hermana preparando el desayuno, mientras Santiago ayudaba a mezclar los huevos, Lina sintió algo que había creído perdido para siempre, un pequeño destello de esperanza. La computadora portátil se iluminó en la oscuridad de la madrugada, proyectando un resplandor azulado sobre el rostro de Lina, mientras escribía su primera publicación en el grupo de Facebook que Rosa había encontrado para ella. Sus dedos temblaron sobre el teclado durante varios minutos, antes de finalmente escribir: «Hola, soy nueva aquí. Mi esposo me dejó después de 15 años porque dice que ya no soy atractiva. Tengo 2 hijos pequeños y no sé cómo seguir adelante. Me siento perdida». Cerró los ojos, respiró profundamente y presionó enviar antes de que pudiera arrepentirse. El grupo se llamaba Mujeres Renaciendo y tenía más de 3.000 miembros de toda Latinoamérica. Rosa lo había descubierto durante sus propias búsquedas de ayuda cuando su matrimonio había pasado por una crisis años atrás, y había insistido en que Lina se uniera, aunque fuera solo para leer las experiencias de otras mujeres. Al principio, Lina había navegado como una observadora silenciosa, leyendo historias que le partían el corazón, pero que también le hacían sentir menos sola en su dolor. Las respuestas a su publicación llegaron más rápido de lo que había esperado. Mujeres de México, Colombia, Argentina y España compartieron sus propias experiencias de abandono, traición y reconstrucción. Cada mensaje era como un abrazo virtual, un recordatorio de que no era la única que había pasado por ese infierno. María Elena, una mujer de 45 años de Guadalajara, le escribió: «Hermana, yo también creí que mi valor dependía de lo que pensara mi exmarido. Tardé 2 años en darme cuenta de que el problema nunca fui yo». Sus palabras resonaron tan profundamente en Lina que las copió en un cuaderno que había comenzado a usar como diario. El grupo tenía moderadoras que organizaban actividades semanales, desafíos de autocuidado, sesiones de video llamadas grupales y recomendaciones de libros y recursos. Lina comenzó participando tímidamente en los desafíos más simples. La primera semana, el reto era tomar una fotografía de algo que las hiciera sonreír. Lina fotografió a Emma jugando con bloques de colores, su pequeña cara concentrada mientras construía una torre tambaleante. Al compartir la imagen, se dio cuenta de que había sonreído genuinamente por primera vez en meses. Fue en una de las sesiones de video llamada Grupales, donde Lina conoció a Dr. Alejandra Mendoza, una psicóloga especializada en terapia de pareja y autoestima, que ofrecía consultas individuales a precios accesibles para las miembros del grupo. Lina había estado resistiéndose a la idea de terapia, sintiendo que era una admisión de fracaso, pero las palabras de Alejandra durante esa sesión la convencieron. Buscar ayuda no es señal de debilidad, es el primer acto de amor propio después de haber estado tanto tiempo amándote a través de los ojos de otros. La primera sesión de terapia fue devastadora y liberadora a la vez. Lina se encontró verbalizando pensamientos que ni siquiera sabía que tenía, emociones que había enterrado tan profundamente que había olvidado que existían. Alejandra la guió a través de ejercicios de introspección que la hicieron confrontar verdades incómodas sobre su matrimonio, sobre cómo había perdido su identidad gradualmente y sobre el patrón de codependencia que había desarrollado sin darse cuenta. «Lina», le dijo Alejandra durante su tercera sesión, «necesitas entender que la persona que Iván rechazó no eres tú realmente. Es la versión de ti que habías creado para complacerlo,
una versión que sacrificó todo lo que te hacía única y especial. Estas palabras fueron como un rayo de luz en la oscuridad, porque por primera vez Lina comenzó a distinguir entre quién realmente era y quién había pretendido ser. El ejercicio más transformador que Alejandra le propuso fue escribir una carta a la Lina de antes del matrimonio, recordando quién había sido, qué la apasionaba, cuáles eran sus sueños. Al escribir esa carta, Lina se reconectó con aspectos de sí misma que había olvidado por completo. Había sido una mujer que amaba bailar salsa, que leía vorazmente novelas de misterio, que tenía opiniones fuertes sobre política y arte, que soñaba con viajar por Europa algún día. ¿Cuándo había dejado de hacer todas esas cosas? ¿Cuándo había permitido que su mundo se encogiera hasta convertirse solo en esposa y madre? Motivada por estos descubrimientos, Lina comenzó a hacer pequeños cambios en su rutina diaria. Primero, fueron cosas simples. Se levantaba 15 minutos más temprano para tomar café en silencio antes de que los niños despertaran. Ponía música mientras limpiaba la casa. Se aplicaba crema humectante en las manos como un pequeño acto de cuidado personal. Estos cambios parecían insignificantes, pero cada uno era una declaración silenciosa de que ella importaba, de que merecía cuidado y atención, incluso si venía de ella misma. El ejercicio físico llegó de manera gradual y orgánica. Carmen, que había estado preocupada por Lina durante meses, se ofreció a cuidar a los niños 1 hora cada mañana para que pudiera salir a caminar. Al principio, Lina apenas podía caminar 2 cuadras, sin quedarse sin aliento, pero la sensación del aire fresco en sus pulmones y el movimiento de su cuerpo la hacían sentir viva de una manera que había olvidado. Las caminatas matutinas se convirtieron en el momento más sagrado de su día. Era tiempo solo para ella, tiempo para pensar, para procesar las emociones que surgían en terapia, para visualizar el futuro que quería construir. Comenzó llevando audífonos y escuchando podcasts sobre desarrollo personal, después música que la inspiraba, y finalmente simplemente disfrutando del silencio y de sus propios pensamientos. Después de 6 semanas de caminatas constantes, Lina notó cambios que iban más allá de lo físico. Tenía más energía, dormía mejor, se sentía más centrada emocionalmente. Su ropa comenzó a quedarle de manera diferente, no dramáticamente, pero lo suficiente como para notar que su cuerpo estaba respondiendo al movimiento y al cuidado que finalmente estaba recibiéndose a sí misma. Fue Rosa quien le sugirió que buscara algo que la conectara con su lado profesional y creativo. Durante una de sus visitas semanales, mientras veían a los niños jugar en el parque, Rosa mencionó un curso de consultoría de imagen que había visto anunciado en línea. «Siempre tuviste buen ojo para la moda y para ayudar a las personas a verse mejor», le dijo. «¿Recuerdas cómo me ayudaste a elegir el vestido para mi boda? ¿O cómo siempre sabías exactamente qué regalarle a cada persona para que se sintiera especial?» La idea sembró una semilla en la mente de Lina. Durante años, sus amigas habían recurrido a ella para consejos sobre ropa, maquillaje y estilo personal. Tenía una habilidad natural para ver el potencial en las personas y ayudarlas a expresar su personalidad a través de su apariencia. Había estudiado psicología, así que entendía la conexión profunda entre cómo nos vemos y cómo nos sentimos. ¿Por qué no convertir esa habilidad en algo más formal? El curso de consultoría de imagen era en línea, lo que significaba que podía tomarlo desde casa durante las siestas de Emma o después de que los niños se durmieran. La instructora, Sofía Herrera, era una consultora reconocida internacionalmente que había trabajado con celebridades y ejecutivos de alto nivel. Sus clases no solo cubrían aspectos técnicos como teoría del color y tipos de cuerpo,
sino que profundizaban en la psicología de la imagen personal y cómo ayudar a las personas a reconectar con su identidad auténtica. Lina se sumergió en el curso con una pasión que había olvidado que podía sentir. Tomaba notas detalladas, practicaba los ejercicios de análisis de color con Rosa y Carmen, estudiaba las tendencias de moda no para seguirlas ciegamente, sino para entender cómo adaptarlas a diferentes personalidades y estilos de vida. Por primera vez en años, se sentía intelectualmente estimulada y emocionalmente comprometida con algo que no tenía nada que ver con ser esposa o madre. El proyecto final del curso requería crear un antes y después completo con una clienta real. Lina eligió a Patricia, su vecina, quien había pasado por un divorcio reciente y se sentía invisible en su nuevo trabajo. El proceso de trabajar con Patricia fue revelador para ambas. Lina descubrió que tenía una habilidad especial para hacer que las personas se sintieran cómodas y hermosas, mientras que Patricia recuperó la confianza que había perdido durante su matrimonio tóxico. Las fotografías del antes y después de Patricia fueron tan impactantes que Sofía las usó como ejemplo en su curso. Patricia no solo se veía completamente diferente, sino que irradiaba una confianza que transformaba toda su presencia. «No puedo creer que esa sea yo», había dicho Patricia al verse en las fotos finales. Y Lina se dio cuenta de que había encontrado su vocación. Con el certificado de consultoría de imagen en mano y una nueva sensación de propósito, Lina decidió crear una página en redes sociales para compartir sus conocimientos y conectar con mujeres que pudieran beneficiarse de sus servicios. La página se llamó Renace con Lina, y su primer post fue una reflexión personal sobre su propio proceso de transformación, acompañada de una foto donde se veía radiante después de uno de sus entrenamientos matutinos. «Hace 8 meses, mi esposo me dijo que ya no era la mujer de la que se había enamorado», escribió en esa primera publicación. Tenía razón. Ya no era esa mujer que había construido su identidad alrededor de la aprobación de otros. Estaba convirtiéndome en algo mucho mejor, en la mujer que siempre había estado destinada a ser, pero que había olvidado durante años de intentar ser perfecta para alguien más. La respuesta fue inmediata y abrumadora. Mujeres de toda Latinoamérica comenzaron a seguir su página, compartiendo sus propias historias de transformación y pidiendo consejos. Lina comenzó a publicar contenido regularmente, tips de styling para diferentes tipos de cuerpo, consejos sobre cómo vestirse con presupuestos limitados, reflexiones sobre autoestima y imagen personal y videos donde mostraba transformaciones completas de seguidoras que se habían ofrecido como voluntarias. Su enfoque era diferente al de otros consultores de imagen. Lina no se enfocaba solo en la apariencia externa, sino en ayudar a las mujeres a reconectar con su identidad auténtica y expresarla a través de su estilo personal. Sus publicaciones combinaban técnicas profesionales con reflexiones psicológicas profundas, creando contenido que resonaba tanto con mujeres que querían verse mejor como con aquellas que necesitaban sanar emocionalmente. El crecimiento de la página fue exponencial. En 3 meses tenía 10.000 seguidoras. En 6 meses, 50.000. Las consultas privadas comenzaron a llegar de toda América Latina y Lina tuvo que crear un sistema de citas en línea para poder atender a todas las mujeres que querían trabajar con ella. Cada transformación que compartía generaba miles de comentarios y cientos de nuevas seguidoras. Pero el cambio más significativo no era el número de seguidores o el éxito de su negocio. Era la transformación que Lina veía cada mañana en el espejo. Había perdido 25 kilos de manera gradual y saludable, pero más importante aún, había recuperado la luz en sus ojos.
Su postura era más erguida, su sonrisa más genuina, su energía más vibrante. Se había cortado el cabello en un estilo moderno que enmarcaba su rostro. Había aprendido técnicas de maquillaje que realzaban sus rasgos naturales y había desarrollado un estilo personal que reflejaba su nueva confianza. Los niños también notaron el cambio. Santiago le dijo un día: «Mami, te ves como una princesa», y Emma, aunque aún muy pequeña para expresarlo con palabras, se aferraba a ella con una tranquilidad que no había mostrado en meses. Lina se había convertido en una mejor madre porque finalmente se había convertido en una mejor versión de sí misma. Las sesiones de terapia con Alejandra continuaron, pero ahora se enfocaban en consolidar los cambios y en establecer límites saludables para el futuro. «Mira qué lejos has llegado», le dijo Alejandra durante una sesión particularmente emotiva. «La mujer que está sentada frente a mí hoy es todo lo que siempre fuiste, pero que habías olvidado que podías ser». Una noche, mientras revisaba los comentarios en su última publicación sobre cómo reconstruir la autoestima después del abandono, Lina se dio cuenta de que ya no pensaba en Iván con dolor. El vacío que él había dejado había sido llenado con algo mucho más valioso: amor propio, propósito y una conexión auténtica consigo misma. Había tardado un año entero, pero finalmente había renacido de las cenizas de quien había sido, emergiendo como una versión más fuerte, más sabia y más completa de sí misma. El teléfono de Iván cayó de sus manos temblorosas cuando la imagen se cargó completamente en su pantalla. Era imposible que fuera ella. La mujer de la fotografía que su hermano le había enviado con el mensaje «No es tu ex esposa», irradiaba una elegancia y confianza que lo dejaron sin aliento. Llevaba un vestido azul marino entallado que acentuaba una figura que parecía esculpida. Su cabello caía en ondas perfectas sobre sus hombros y sus ojos brillaban con una intensidad que nunca había visto antes. Pero lo que más lo impactó no fue su apariencia física, sino la sonrisa genuina y radiante que iluminaba todo su rostro. Era la sonrisa de alguien que había encontrado la paz consigo misma. La publicación tenía más de 50,000 me gusta y miles de comentarios. Iván leyó el pie de foto con incredulidad creciente. «Hace un año, pensé que mi vida había terminado cuando la persona que más amaba me dijo que ya no era suficiente. Hoy celebro no solo la transformación de mi cuerpo, sino el renacimiento de mi alma. Gracias a todas las mujeres valientes que me han acompañado en este viaje. Juntas somos imparables». La fecha de la publicación era de apenas 3 días atrás y los comentarios seguían llegando. Mujeres de todo el continente compartiendo sus propias historias de superación y agradeciendo a Lina por inspirarlas. Iván se sumergió obsesivamente en el perfil de Renace con Lina, desplazándose hacia atrás en el tiempo para ver la evolución completa de su transformación. Cada publicación era más impresionante que la anterior. Había videos donde Lina explicaba técnicas de maquillaje con una profesionalidad que nunca había visto en ella. Transformaciones de antes y después que parecían sacadas de revistas profesionales. Y reflexiones profundas sobre autoestima y crecimiento personal que mostraban una sabiduría emocional que lo dejaba asombrado. Pero lo que más lo perturbó no fueron las fotografías glamorosas ni los números impresionantes de seguidores, sino los videos donde aparecía interactuando con sus hijos. Santiago y Emma se veían radiantes, seguros de sí mismos, riendo genuinamente mientras ayudaban a su madre con algunos de sus proyectos. La dinámica familiar que se mostraba en esas imágenes era cálida y auténtica, muy diferente a la tensión constante que había caracterizado sus últimos años de matrimonio. Lina no solo se había transformado a sí misma, sino que había creado un hogar lleno de amor y estabilidad para sus hijos. La cuenta tenía 120,000 seguidores y crecía diariamente.
Lina había construido un imperio digital alrededor de su experiencia personal, conectando con mujeres que habían pasado por situaciones similares y ayudándolas a reconstruir sus vidas. Los testimonios en los comentarios eran abrumadores. Lina me salvó la vida. Gracias a ti encontré el valor para dejar a mi esposo abusivo. Tu historia me dio esperanza cuando pensé que todo había terminado para mí. Iván no podía creer que esta fuera la misma mujer que había dejado destrozada en la cocina de su casa apenas 1 año y medio atrás. La Lina que recordaba era insegura, dependiente, siempre buscando su aprobación para cada decisión. Esta nueva versión era completamente autónoma, profesional, exitosa y, para su sorpresa, increíblemente atractiva. No solo físicamente, aunque eso era innegable, sino energéticamente. Proyectaba el tipo de magnetismo que solo poseen las personas que han encontrado su propósito en la vida. La obsesión de Iván por el contenido de Lina se intensificó durante las siguientes semanas. Revisaba sus publicaciones compulsivamente, analizaba cada fotografía, cada comentario, cada historia que compartía. Se había creado una cuenta falsa para seguirla sin que ella lo supiera y pasaba horas estudiando su nueva vida como si fuera un detective tratando de resolver un misterio. La mujer exitosa e independiente que veía en las redes sociales no encajaba para nada con la narrativa que se había creado sobre por qué había terminado su matrimonio. El punto de quiebre llegó cuando vio una publicación donde Lina anunciaba que había sido seleccionada como oradora principal en el Congreso Latinoamericano de Mujeres Emprendedoras. La fotografía la mostraba en lo que parecía ser una sesión fotográfica profesional, usando un traje sastre color beige que la hacía verse poderosa y sofisticada. Dentro de 1 mes estaré compartiendo mi historia con más de 5,000 mujeres empresarias de toda Latinoamérica, había escrito. Hace 2 años no podía imaginar siquiera salir de mi casa. Los milagros suceden cuando decidimos convertirnos en nuestras propias salvadoras. Esa noche, Iván no pudo dormir. Se levantó de la cama que compartía con Sofía, la mujer con la que había estado saliendo durante los últimos 8 meses, y se dirigió al balcón de su departamento. Sofía era exactamente el tipo de mujer que había pensado que quería. 10 años menor, sin hijos, con un cuerpo perfecto mantenido por entrenamientos diarios y tratamientos estéticos. Pero mientras observaba las luces de la ciudad, se dio cuenta de que nunca había sentido por Sofía ni una fracción de la admiración que estaba sintiendo por la nueva versión de Lina. La decisión de contactarla fue impulsiva y desesperada. Iván encontró el número de teléfono de consultoría que Lina había publicado en su biografía y le envió un mensaje de WhatsApp a las 2 de la mañana. Lina, soy Iván. He visto tu trabajo en redes sociales y estoy muy impresionado. ¿Podemos hablar? El mensaje se marcó como entregado, pero no recibió respuesta. Durante los siguientes días, Iván intentó diferentes estrategias para contactarla. Le escribió desde números diferentes. Le envió mensajes a través de las redes sociales de la página. Incluso consideró usar el formulario de contacto para solicitar una consulta de imagen. Cada intento fue ignorado sistemáticamente, como si Lina hubiera desarrollado un radar infalible para detectar cualquier comunicación que viniera de él. La frustración lo llevó a tomar medidas más drásticas. Iván decidió aparecerse en el Jardín de Infantes de Santiago durante la hora de salida, esperando poder interceptar a Lina cuando fuera a recoger a su hijo. Cuando la vio caminar hacia la entrada del colegio, sintió como si hubiera recibido un golpe físico. La mujer que se acercaba no era solo hermosa, era magnética. Llevaba un vestido midi color verde esmeralda que acentuaba su figura sin ser provocativo, zapatos de tacón medio que la hacían caminar con gracia y confianza, y un maquillaje sutil pero profesional que resaltaba sus rasgos naturales. Pero lo que más lo impactó fue la forma en que se desenvolvía.
No había rastro de la timidez o inseguridad que había caracterizado a la Lina que él recordaba. Saludó a otras madres con naturalidad. Sonrió genuinamente cuando Santiago corrió hacia ella y manejó la situación de verlo parado junto a la verja con una calma que lo desconcertó completamente. Iván lo saludó con una voz serena, sin rastro de emoción, como si fuera un conocido casual y no el hombre que había compartido 15 años de su vida. ¿Necesitas algo específico? Lina, te ves increíble, logró articular, sintiéndose repentinamente torpe y fuera de lugar. Quería hablar contigo. He visto lo que has logrado y estoy realmente impresionado. Quizás podríamos... Papá. Santiago interrumpió con entusiasmo genuino, corriendo a abrazar las piernas de Iván. El niño había crecido considerablemente y se veía feliz y saludable. ¿Vas a venir a casa con nosotros? Lina se agachó al nivel de Santiago con una paciencia que Iván recordaba, pero que ahora parecía más madura y centrada. Cariño, papá tiene sus propias cosas que hacer. ¿Por qué no vas a despedirte de Tommy mientras hablo un momento con él? Cuando Santiago se alejó, Lina se incorporó y miró a Iván directamente a los ojos. Si quieres hablar conmigo, puedes enviar un email a mi dirección de consultoría solicitando una cita. Manejo mi tiempo de manera profesional ahora. Lina, somos los padres de estos niños, intentó Iván, buscando algún rastro de la vulnerabilidad que recordaba en ella. Creo que merecemos una conversación real, solo nosotros dos. Denis, Lina consideró sus palabras por un momento que se sintió eterno. Está bien, dijo finalmente. Puedes venir a cenar el sábado a las 8. Los niños van a estar con Rosa esa noche. Su tono era el mismo que usaría para programar cualquier cita de negocios, completamente desprovisto de la carga emocional que Iván había esperado. El sábado por la noche, Iván llegó a lo que había sido su hogar durante tantos años con un ramo de rosas blancas y una mezcla de nerviosismo y expectativa que no había sentido desde la adolescencia. Se había vestido con especial cuidado, usando el traje que sabía que a Lina siempre le había gustado, y había ensayado mentalmente el discurso que esperaba la convenciera de darle una segunda oportunidad. La casa se veía completamente diferente. Lina había redecorado con un estilo moderno y elegante que reflejaba su nueva personalidad. Los muebles eran más sofisticados. Había plantas verdes que daban vida a cada espacio, y las paredes estaban decoradas con fotografías profesionales de sus transformaciones más exitosas. Era el hogar de una mujer exitosa e independiente, no el nido doméstico que él recordaba. Cuando Lina abrió la puerta, Iván sintió que se quedaba sin aire. Llevaba un vestido negro sencillo pero elegante. Su maquillaje era impecable y su cabello estaba peinado en un recogido sofisticado que enmarcaba perfectamente su rostro. Pero lo que más lo impresionó fue su presencia. No había nerviosismo, no había prisa por complacerlo. No había esa ansiedad sutil que había caracterizado sus interacciones durante los últimos años de su matrimonio. «Pasa», le dijo con una sonrisa cortés pero distante, el tipo de sonrisa que usaría con cualquier invitado. «La cena está lista». La mesa estaba puesta de manera impecable, con velas encendidas y una presentación que parecía sacada de una revista de decoración. Lina había preparado pasta con salmón, una de las comidas favoritas de Iván, pero cuando probó el primer bocado, se dio cuenta de que el sabor era diferente, más sofisticado, como si ella hubiera perfeccionado la receta durante su ausencia. Durante los primeros minutos, mantuvieron una conversación superficial sobre los niños, sus actividades escolares, sus planes para las vacaciones de verano. Iván esperaba encontrar alguna grieta en la armadura de serenidad de Lina, algún indicio de que todavía había sentimientos pendientes entre ellos, pero ella se comportaba como una anfitriona perfecta, pero emocionalmente desconectada. Lina
Finalmente se atrevió a abordar el tema que lo había llevado hasta allí. He estado siguiendo tu trabajo en redes sociales. Lo que has logrado es realmente impresionante. Siempre supe que tenías potencial, pero nunca imaginé que llegarías tan lejos. Gracias, respondió ella tomando un sorbo de vino con una elegancia natural. Ha sido un proceso de crecimiento muy gratificante. Escucha, continuó Iván, inclinándose hacia adelante con la intensidad que solía usar cuando quería convencerla de algo. Sé que cometí errores. Estaba pasando por un momento muy difícil en el trabajo. Tenía mucha presión y tal vez no manejé las cosas de la mejor manera, pero verte ahora me hace dar cuenta de lo que perdí. Lina lo observó con una expresión que él no pudo descifrar, ni hostil ni cálida, simplemente atenta. ¿Y qué es exactamente lo que crees que perdiste? A ti, respondió sin dudar, a la mujer más increíble que he conocido. Mira lo que has logrado, lo hermosa que te ves, lo exitosa que te has vuelto. Siempre supe que eras especial, pero tal vez necesitabas este tiempo para encontrarte a ti misma. Por primera vez en toda la noche, Lina sonrió genuinamente, pero no era la sonrisa que Iván esperaba. Era la sonrisa de alguien que acaba de escuchar algo profundamente revelador sobre la naturaleza humana. Es interesante, dijo, recostándose en su silla con una tranquilidad que lo descolocó. Cuando vivíamos juntos y yo te necesitaba, cuando te pedía apoyo para perseguir mis sueños, cuando te suplicaba que me vieras como algo más que una madre y ama de casa, tu respuesta era que debía enfocarme en la familia. Pero ahora que he construido mi éxito completamente sola, de repente soy valiosa para ti otra vez. Lina, no es así, intentó defenderse, pero ella levantó una mano con un gesto elegante que lo silenció inmediatamente. Déjame terminar, continuó con una voz serena pero firme. Durante 15 años construí mi autoestima alrededor de tu aprobación. Creí que mi valor como persona dependía de si tú me encontrabas atractiva, inteligente, suficiente. Y cuando me dijiste que ya no era ninguna de esas cosas, me destrocé porque había olvidado que mi valor como ser humano es inherente, no algo que otros me otorgan o me quitan. Iván sintió como si estuviera viendo a una persona completamente nueva. Alguien que había existido dentro de la mujer que había conocido pero que nunca había tenido la oportunidad de emerger completamente. El año pasado, continuó Lina, aprendí que cuando alguien te ama realmente, te apoya en tus peores momentos. No te abandona cuando atraviesas dificultades. El amor verdadero no se basa en la apariencia física o en mantener un estándar imposible de perfección. Se basa en ver la esencia de una persona y elegir estar ahí sin condiciones. Tienes razón, admitió Iván, sintiendo por primera vez la magnitud real de lo que había perdido. Me equivoqué completamente. Pero ahora entiendo, ahora puedo ser diferente. Podríamos empezar de nuevo, construir algo mejor. Lina se levantó de la mesa con una gracia que parecía natural, como si hubiera nacido para moverse con esa elegancia. Caminó hacia la sala y regresó con una revista que Iván no había notado antes. La colocó sobre la mesa frente a él y sus ojos se abrieron con asombro al ver la portada. Era la edición de julio de la revista Mujeres Líderes de Latinoamérica y Lina aparecía en la portada principal. La fotografía era espectacular. Ella llevaba un blazer blanco impecable. Su maquillaje era perfecto y su sonrisa transmitía la confianza de alguien que había encontrado su lugar en el mundo. El titular decía, de abandonada a imparable, la historia real de una mujer que eligió amarse. Esta revista sale la próxima semana, le dijo Lina, volviendo a sentarse con la misma serenidad de siempre. Van a distribuir 200.000 copias en 15 países. Mi historia va a inspirar a miles de mujeres que están pasando por lo mismo que yo pasé. Iván leyó el titular una y otra vez, sintiendo como si cada palabra fuera un clavo más en el ataúd de sus esperanzas de reconciliación.
¿Sabes cuál es la diferencia entre la Lina que tú dejaste y la Lina que ves ahora?, le preguntó, reclinándose ligeramente hacia adelante. No son los kilos que perdí o la ropa que uso o el éxito profesional que he construido. La diferencia es que ahora sé que merezco amor incondicional y jamás volveré a conformarme con menos. Lina, yo puedo darte eso, intentó Iván desesperadamente. Ahora entiendo mi error. Puedo amarte como mereces. No, respondió ella con una firmeza tranquila que no admitía discusión. Tú puedes amar a esta versión de mí porque se ajusta a tus estándares de lo que es atractivo y exitoso. Pero yo necesito a alguien que me hubiera amado también cuando estaba rota, cuando estaba perdida, cuando no sabía quién era. Esa es la diferencia entre amor verdadero y admiración superficial. Se levantó nuevamente y caminó hacia la puerta, indicando claramente que la velada había terminado. Gracias por venir, Iván. Necesitaba esta conversación para confirmar algo que ya sabía, que hice la elección correcta al reconstruir mi vida sin ti. Iván se puso de pie lentamente, sintiendo como si estuviera emergiendo de un sueño muy realista para enfrentar una realidad que no había anticipado. ¿Y si cambio realmente? ¿Y si demuestro que puedo ser diferente? Lina abrió la puerta y se volvió hacia él una última vez. La luz del porche la iluminaba de manera que parecía irradiar desde adentro, y por un momento Iván vio claramente a la mujer extraordinaria que siempre había estado ahí, esperando a ser valorada completamente. La persona correcta para mí nunca me habría hecho sentir que no era suficiente, le dijo con una sonrisa suave pero definitiva. Y yo nunca más volveré a ser con alguien que me haga dudar de mi propio valor. Cuando la puerta se cerró detrás de él, Iván se quedó parado en el porche durante varios minutos, procesando lo que acababa de suceder. No había sido rechazado con lágrimas o drama, sino con una dignidad y una claridad que lo dejaron sin argumentos. Lina no lo odiaba, simplemente había evolucionado más allá de él, y esa realización fue más devastadora que cualquier grito o reproche. Al día siguiente, la página de Renace con Lina publicó una reflexión que Iván leyó obsesivamente. Anoche tuve una conversación importante con alguien de mi pasado. Me recordó por qué es tan crucial reconstruir nuestra autoestima desde adentro hacia afuera. Cuando sabemos quiénes somos y cuánto valemos, nos volvemos inmunes a quienes intentan definirnos basándose en sus propias limitaciones. El amor propio no es egoísmo, es la base de todas las relaciones saludables que tendremos en el futuro. La publicación recibió más de 100.000 me gusta en 24 horas, y los comentarios fueron abrumadores. Mujeres de todo el continente compartieron sus propias experiencias de haber sido desechadas por parejas que no las valoraban, y cómo la historia de Lina les había dado el valor para reconstruir sus vidas. Había creado una comunidad de mujeres que se apoyaban mutuamente en su proceso de redescubrimiento personal, y su influencia se extendía mucho más allá de la consultoría de imagen. 3 meses después, cuando la revista con Lina en portada llegó a los kioscos, Iván compró un ejemplar y leyó la entrevista completa. La historia estaba contada con una honestidad brutal pero elegante, sin victimizarse pero sin minimizar el dolor que había experimentado. Lina había logrado transformar su experiencia más dolorosa en una plataforma para ayudar a miles de mujeres, y el artículo terminaba con una frase que se quedaría grabada en la mente de Iván para siempre. Mi ex esposo pensó que me estaba desechando, pero en realidad me estaba liberando para convertirme en quien siempre estuve destinada a ser. Lina Martínez había ganado sin buscar venganza, había triunfado sin necesidad de humillar a quien la había lastimado. Su victoria había sido completa porque no se había construido sobre el fracaso de otros, sino sobre el redescubrimiento de su propia luz interior. Y esa, quizás, era la forma más elegante de cerrar un capítulo y escribir una historia completamente nueva.